Enuma, primer canto, escrito por L. Abarca. En aquellos días había gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas les engendraron hijos. Capítulo 1. Hermanos de fuego. Testimonios según el alquimista de hiel. El inicio de todo, incluso de nuestra propia existencia, siempre será un misterio, pero nosotros, tercos y confusos, perseguiremos al eslabón perdido y al Dios que nos ha creado como un ratoncillo atrapado en su rueda. Eso dijo alguna vez un sabio. Por su sacrilegio, el Dios único de Canaán y Algeba dejó que su hijo lo devorara. Había pecado. Así vivieron todos cuando el idioma era uno. En un mundo dividido, pese a ser una enorme masa de tierra en medio de mares inmortales y ríos impredecederos, mismos que se conectaban entre sí, como las venas conectan nuestro cuerpo. En esa era perdida en el tiempo y sepultada en la nada, cuando el apogeo coronaba Teia, comenzó este minúsculo trozo de la historia universal, no olvidada, sino modificada, aumentada, reducida, marchita, mitificada. En aquel entonces, Borgoña y Cádiz era una próspera nación gobernada por los Aldama y Subirats, descendientes de Cocabel Arcángel, y se encontraba bajo la regencia del alquimista de hiel. Vasco era su nombre, y en la penumbra de esa noche, atado por ficticias fuerzas sobrenaturales, dejaba caer sus largos cabellos cobrizos y enmarañados, tapando el macabro hueco de la cuenca de su ojo derecho. A su izquierda, su verde pupila no dejaba rebalsar un par de gotas salinas que recordaban un manante de aguas turbias. Suspiró y apretó su tabique con los dedos de una mano. Con la otra, empezó a mecer una botella de vino. Al chocar esta con la madera, compuso una melodía deprimente, seguida del desafinado coro de otras 4 botellas ya secas, esparcidas alrededor de sus pies. Detrás de los cristales, un grupo de personas forcejeaba con desesperación para que la pesada bruma de la bajada de los arcontes no ahogara las fogatas. Él ni siquiera se giró a ver. Su moribundo palpitar era el único testigo de su excesivo estado etílico. La primera botella fue para brindar en nombre de Absalón, la segunda en nombre de Dalila, la tercera en nombre de Atalía, la cuarta en nombre de Azul Celeste. Al secar la última gota y degustarla con su anestesiada lengua, recordó que no había brindado por sí mismo. Abrió una última botella. Pensó que así reviviría quimeras pasadas, que de esa forma sus labios arrullarían a sus demonios, que los recuerdos se convertirían en sueños. Era un secreto, pero nada le haría más feliz que vivirlos una última vez. Con tal mortífera culpa, recordó cómo en las ruinas de Perpetua, aquellos malditos traidores, salvajes malagradecidos, que por azares del destino tenían la última gota de sangre de los Borgoña y Endor, murieron arrastrándose como lo que eran, parias aplastados por la furia de la fe. Se lo merecían, ladró, y de pronto el nudo que ahogaba su garganta se rasgó. Tomó otro sorbo, tragó y raspó su boca con el terciopelo de su manga. Cerró su ojo y exhaló despacio. En efecto, las lilas que vestían su palacio apestaban a flores de camposanto. Atención, aquí hay un cambio. Pasamos de un narrador omnisciente a un narrador en primera persona. Testimonio 1. Había un enorme salón en el Palacio de las Lilas, conocido como el Salón del Arcángel. Ahí se coronaban a los reyes, y estos se unían a sus consortes. La luz ingresaba por sus vitrales cada mañana, asemejándose a gotas de vino salpicadas por el fino granito. Ahí, entre los pliegues de las mantícoras labradas en el escudo de armas de mi dinastía, contemplaba el reflejo de mis ojos. Acababa de huir de los sermones de mi abuela y solo en ese lugar, junto a aquellas bestias a las que todos temían, me sentía a salvo. Mis pensamientos se vieron irrumpidos por los pasos de Mel. «Shem, seguir dem Shenti, Kas Baruch Shinar». Ella,
siempre con los cabellos bien acomodados, era yo en versión niña. La marca distintiva de ambos eran los ojos verdes, solo que Mel los tenía almendrados y dulces, yo afilados y frívolos. ¡Ay, por fin! Suspiré y dejé caer la espada, que se evaporó antes de tocar el suelo. Corrí, tomé su mano y volamos cual descosidos, derrochando aliento en cada esquina. El largo trecho no pudo con la emoción de ver al rey, nuestro padre, a quien el destino nos había arrebatado por largos años. Al llegar, nos percatamos de que, en efecto, su navío y el de su brigada tenían velas blancas, pero el de la centuria matista, la legión lila y la legión púrpura llevaba velas negras. Sin embargo, la presencia de la muerte se opacaba ante un sonido que rasgaba el aire. Una pequeña de berridos iracundos, similares a las quejas de un carnero al ser apartado de su madre. Oírla era quedar sordo. ¡No me bajaré! ¡Abuela! Una diadema de flores rojas realzaba sus trenzas, repletas de finos tubos de oro. ¡Qué vestimenta más rara!, pensé, mientras agudizaba la vista. Se aferraba a un peluche extravagante, parecido a un dromedario de Irán, aunque más lanudo y sin joroba. Los pompones que colgaban de las orejas de la criatura capturaron la atención de Amelia. A su lado, un niño vestido de forma similar dejaba relucir su cabello negro y lacio bajo una pluma de tiamita que llevaba como pendiente. Sostenía un bulto. No era otro peluche. Era una bebé que pasaba por muerta al dormir tan rígida. Otro chillido hizo que todos nos encogiéramos. Él estiró el cuello hacia la niña, pero se quedó inmóvil en cuanto ella chilló con más fuerza. Cuando el rey intentó tomarla en brazos, berrió todavía más. ¡No me toques! Una descarga color índigo explotó. Mel quedó tan sorprendida como asustada. Yo abrí la boca sin dar crédito a lo que veía. Pese a su tamaño, la chiquilla transmigró una lanza dual sin contratiempo. Sus manitas no lograban sostener el arma de forma correcta, pero su mirada era desafiante. Aunque sus ojos temblaban, su terquedad podía más. Aferrada a su peluche, intentaba verse intimidante. Era un carnerito molesto. «Coopera, te lo ruego». El niño trató de hacerla entrar en razón. «Es que quiero ir con la abuela». Soltó la lanza y se aferró a su peluche, haciendo pico de pato, como si no tuviera nada que ver con la niña de hace un rato. Entendí que, aunque en desorden, sabía negociar. Bueno, yo hubiera empezado pidiendo por favor. De pronto agachó la cabeza y se puso a llorar en silencio. El niño besó su frente y le susurró algo al oído. «La ternura con mal carácter». Los canónicos empezaron a cuchichear y carcajear entre ellos. Apuesto que al crecer será de esas arcanas que pone todo patas arriba y con tanto numen que el profeta me castre si es que no se hace lord del círculo de plata. La extranjera escondió su cabeza cual avestruz en los brazos del niño. Él no supo cómo repartirse. «No nos mire así, majestad, es verdad. Si así jode de niña, no quiero imaginar cómo joderá cuando grande». «Basta». La voz del rey, aunque magnánima, fue severa. Sin perder la calma, se giró a verla. Tomó la lanza del suelo y se la devolvió. «¿Qué tal un trueque? Iñaki me dijo que quieres ser alquimista y que practicas la equivalencia de intercambio». Le dijo. «No haga eso, tío, o le echará a perder», advirtió el extranjero. Demasiado tarde. Ella se tragó los mocos y le dedicó a mi padre una mirada inocente. 4 horas después, logró que pongan a su nombre en la Biblioteca de la Nación. También que le dieran un apartado para criar animales y el león del mismo rey. Solo así, él los acercó a nosotros. «Vasco», la sombra de mi padre me cubrió por completo. «Te convertiste en todo un Grigori. ¿Cuáles son tus avances?» Su voz, siempre pausada, ablandó mi membrana de azazel y aquietó los latidos de mi corazón. «Padre, logré dominar la operación del sol, el togarma, y ahora puedo materializar y evaporar armas», anuncié, procurando que no se me notara la inseguridad. «Espero que mis esfuerzos sean del agrado del rey».
Vaya que superaste mis expectativas, hijo mío. Mi padre se giró hacia mi hermana y abrió los brazos. Mel, pero qué hermosa estás. Amelia quería correr y abrazar a papá, pero, como yo, se sentía amenazada por la presencia de los forasteros, quienes no dejaban de observarnos. Retrocedió y corrió para ocultarse detrás de mi espalda. Estiró el cuello y les devolvió la mirada, batiendo las pestañas. Niños, traje visitas. El rey entendió la indirecta. Deseo que los traten como si fueran sus hermanos. Puso su mano en el hombro del niño, que empezó a mecer a la bebé. Él tiene tu edad, hijo. Podrán practicar alquimia. Mel, llevas buen tiempo pidiéndole a mamá una hermanita, ¿no es así? Pues te traje 2. Mi padre los abrazó. Ellos permanecieron casi inmóviles. Parecía que se habían olvidado de respirar. Son los hijos de Iñaki de Borgoña y Endor, los hermanos de fuego. El silencio fue devorado por el graznido de un cuervo. Juro que, en ese momento, no hubo maldad ni traición, solo curiosidad. El rey sostuvo a la bebé. Cuando se aseguró de que sostenían a su hermana de forma correcta, el niño me miró expectante. Yo extendí la mano. Vasco de Aldama y Subirats, príncipe heredero de la nación de las 2 coronas y aprendiz de alquimia, dije. El primer apretón de ambos, aunque suspicaz, fue amistoso. Nos quedamos mirando fijamente un rato, rivalizando por ver quién bajaba la mirada primero. Aunque me gustaba ganar, la sonrisa contagiosa de mi nuevo amigo terminó por relajarme. ¿Cuál es tu nombre? Apreté su mano. Tan pronto formulé la pregunta, la risa se deshizo en su rostro. Los bautizaremos dentro de un rato, entonces sabrá su nombre. Se apresuró a responder mi padre, y por su expresión entendí que no debía preguntar. Fruncí las cejas. Por sus finas ropas y sus joyas hechas de tiamita, habría jurado que venían de buena cuna. Giré para ver más de cerca a la revoltosa. Por lo bajita que era, pensé que tendría 5 años. Su piel me recordó una rama de canela, sus cabellos ondeados a la noche. Pero lo que más me llamó la atención fue el atípico color de sus ojos, un negro penetrante que, cuando brillaba, se tornaba púrpura. Nunca le vi la boca a una niña, hasta ese día. Fue la primera vez que vi fruta tan carnosa. Lo juro, conocí un sinfín de bellezas. Aquella no era una de ellas, pero era rara, y desde ese momento, eso me gustó más. Ante mi insistente mirada, ella me sacó la lengua y se aferró a su hermano. El rey y su brigada carcajearon. ¿Hice algo malo, papá?, pregunté, sin dar crédito a su reacción. Tranquilo, él frotó mis hombros. No eres ni el primer ni el último Grigori que se queda estupefacto ante el carácter errático de las arcanas de las tierras sin nombre. Al notar que no había peligro, Mel hizo una venia tomando ambos lados de su fino vestido violeta y esperó a que alguno hiciera algo. Los 2 se miraron a la cara. Denles tiempo, vienen de muy lejos, no conocen nuestras costumbres. Sus mercedes serán sus maestros. Aman enseñar, ¿no es así? Ahí tienen pupilos. Mel asintió y comenzó a dar brincos. Quería ver a la bebé. Yo, aún sin poder dejar de ver a la extranjera, intenté aprovecharme de las palabras de mi padre. Majestad, ¿puedo saludarla a ella? Fingí demencia ante la mirada asesina que me dedicó el mayor. Mi padre meditó mi pregunta con detenimiento. Luego de analizar a la niña con recelo, dijo, sí, ¿por qué no? Inténtalo, si puedes. De paso le enseñas cómo se saluda a las damas de la corte. Me acerqué con la espalda recta, tomé su mano y dibujé en ella un beso. No obtuve respuesta hasta pasado un minuto. Entonces, tan roja como Mel, la imitó. Corrió a esconderse detrás de la espalda de su hermano. Todos carcajearon de nuevo, en especial cuando estiró el cuello para fisgonear. De verdad parecía un carnero. Tío, a una tejedora de la Orden del Sol solo la puede tocar su familia y su esposo. Los demás no, es ley. Tranquilo, es solo un saludo. Nadie te va a arrebatar a tu hermana. Mi padre frotó su hombro. Bien, ahora que todos nos conocemos, vamos a casa. Sin más, fuimos directo al límite entre los frutales de Endor y Ciudad Gaudí, al lugar que durante años fue el hogar de mi dinastía. Testimonio 2. Recuerdo con vergüenza esa vez.
En las rejas de palacio, mi abuela, Oriana, levantó la nariz como si oliera a mierda. Por otro lado, mi abuelo quedó hipnotizado por la apariencia de los tres. Mi señor, ellos no serán. Papá miró a mamá con el alma dolida y recitó: ¿Así recibes a tu rey luego de tanto tiempo, Aranza? Veo que esa te envenenó de nuevo. Oriana afiló sus dorados ojos. Querido, es tu incubadora, corrigió él, como siempre lo hacía cuando alguien decía eso. Mi madre es la reina. Descansa en paz. No me hagas repetirlo. Un incómodo mutismo firmó una tregua de frías apariencias. En ese momento, mi achacoso abuelo saludó a su hijo como si lo hubiera visto ayer y corrió hacia los extranjeros. Nunca vi tanta lindura junta. Tus ojos me recuerdan a las altivas águilas. Extendió la mano. El niño, haciendo de tripas corazón, hizo lo mismo. ¿El pequeño demonio de ahí es tu hermana? Su numen huele a sheras. Regente, hágale un favor a Dios y contrólese, vomitó el rey. Los extranjeros no fueron los únicos que sintieron repelús. Por algún motivo, en secreto, abominaba la mirada de mi abuelo. Era insana cuando se trataba de alguna niña de numen descomunal. Nunca lo pude negar, tampoco aceptarlo. Todo él estaba podrido por dentro. ¿Vivirán aquí?, preguntó, interesado ahora en la bebé. No, respondió mi padre, molesto. Son hijos de Iñaki, por ende sus herederos. Luego del suicidio en masa de los Borgoña y Endor, esos frutales no están siendo explotados. Majestad, la voz de Oriana se interpuso. Déjeme recordarle que yo soy la titular de esas tierras. Y aún así el palacete de Endor está lleno de polvo. ¿O yo olvidó que decidió vivir en los aposentos de mi madre? Si no come, deje comer. A mi corta edad nunca logré entender la compleja unión entre la madre de mi padre y él. Tampoco supe si hizo eso para provocar la ira de quien era conocida como la Grigori más poderosa de la corte. Todos sabían que Oriana de la Rosa y León tenía mucha fe, tanta que el círculo máculo decía que era el látigo de Dios. En verdad les digo, uno nunca veía sus acciones ni escuchaba sus oraciones, solo padecía sus designios. En Algeba, capital de la corte, no había Grigori más respetada. Solo su hermano rivalizaba con ella, pues era el sumo ilustre, representante de León el profeta en Tella. Con esa presentación que mezcló la miel más dulce con la hipocresía más ácida, entramos a palacio. Mi padre exigió la presencia del profeta de Balán, un Dioscuros, el más viejo del planeta. Él se quedó estupefacto cuando la bebé despertó, enseñando a todos el verdadero significado de la palabra beldad. Recuerdo haber pensado que si Dios tomaba forma, sería idéntico a esa niña, y sus ángeles serían sus dos hermanos. Tiene los ojos del oráculo de ánimas, se maravilló el profeta. La menor, de 1 año, no compartía rasgos con sus hermanos. De hecho, mi padre mencionó que era casi idéntica a Iñaki. Él no tenía ojos iridiscentes como ella, pero sí grises. Aquel rasgo sorprendió a muchos e incomodó a Oriana, que marchó a la cúpula principal fingiendo no haber visto nada, incómoda por las palmaditas que daba la bebé cada vez que Amelia le besaba las mejillas. Entonces me escabullí entre las enredaderas para espiar. Gosbiforda. El profeta bendijo 3 papiros con fuego arcano. Herabis kahir ni bachi, nina kur im ignis arrancar. Oriana sacó los papiros del fuego y los arrojó dentro de un cofre con desdén. Zahi, bachi nai narhamal, nai kawari, nai amelje. El ritmo apretado de aquellas palabras me estremeció la columna. Habían 3 idiomas en la corte. El más popular era el Alterft. En cambio, el dur solo podía ser usado por las dinastías más importantes de una potencia fuerte. Peor aún era el prístina, conocido solo por los de Bonner. Antes de la puesta del sol, bañaron a los hermanos, los perfumaron, les pusieron finas prendas y los llevaron a una capilla para bautizarlos, la misma donde se ofrendan a las crías de los carneros durante las Saturnales. Nunca olvidaré el brillo en los ojos dorados de Oriana. Oró tanto que casi rozó la santidad. Solo yo fui testigo de la verdad. Odiaba al niño, detestaba a la bebé.
repudiaba la del medio. Bat-Shin-Obed, Ashta. Todos decían que al morir canonizarían a Oriana. Era la nueva santa de Algeba, y los santos siempre tienen la razón. Eso decía Dios.